Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor, amén, por el privilegio que nos concede de estar en su casa para venir y adorar su nombre. Y en esta tarde nos concede el privilegio de traer esta palabra. Quisiera antes que todo empezar tomando un tiempo para venir en oración, pidiéndole a Dios de que sea Él hablando a cada una de nuestras vidas. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, tuya es toda honra, toda gloria y todo honor, Señor. Una vez más, oh Dios, te damos gracias por la vida, gracias por tu bondad, tu fidelidad, Señor, hacia con cada uno de nosotros, hacia con cada una de nuestras familias, Padre amado. En esta semana, Padre Santo, tu mano poderosa nos ha guardado, tu mano ha estado con nosotros, Señor, y sobre nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. En esta tarde, Señor, nos prestamos, Señor, a sentarnos, Señor, a la mesa, Señor, para comer, Señor, tu palabra, Señor, ese alimento, Señor, el cual hemos deseado, Señor, todo el día, Señor, ese alimento, Señor, que nos dará las fuerzas para seguir adelante, Señor, para acercarnos más a ti, Padre Santo, Señor, porque tú, Señor, quieres que estemos cerca a ti, Señor. En esta tarde, Señor, te pido, Señor, que seas tú tomando control, Señor, de todos los aires, Señor, de que seas tú tomando control del ambiente, Señor, en cada uno de los hogares, Señor, en cada uno, Señor, de los lugares, Señor, donde esta palabra sea escuchada, Señor, que seas tú, Señor, exponiendo, Señor, y preparando, Señor, nuestros corazones, Señor, para que la palabra, Señor, para que la semilla de tu palabra, Señor, dé, Señor, el fruto que tú quieres que sea dado, Señor, en esta tarde, Señor. Sé tú, Señor, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para no solo recibir tu palabra, Señor, sino también, Señor, para que podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor. Una vez más, Señor, te pido que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Si Padre amado, Señor, de hablar palabra de hombre, Señor, te pido, Señor, que mis labios sean sellados, Señor, y que no salga palabra de ellos, Señor. Pero si esta palabra, Señor, así como ha sido confirmada, Señor, es tuya, Padre amado, Señor, seas tú, Señor, trayendo, Señor, recogiendo, Señor, el fruto de esta palabra, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Una vez más, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde estaremos trayendo un mensaje, amén, bajo el tema el privilegio de servir, amén. Y para ello quisiera que me sigan, por favor, en sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 2. Vamos a leer del verso 3 al verso 6 y les voy a pedir que que me sigan en sus casas, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y respaldo de su Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Verso 6 dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Damos gracias al Señor, amén, por su palabra. En esta tarde, como decía, vamos a estar meditando bajo el tema el privilegio de servir. Y tal vez usted dirá: ¿por qué empezamos leyendo este pasaje bíblico? ¿Por qué empezamos hablando de este pasaje, tal vez que cada uno de nosotros conocemos, que ya hemos visto? Pero hay un propósito por el cual estamos leyendo estos versos, que vamos a regresar a esta cita bíblica en unos instantes. Pero para entender verdaderamente el tema del día de hoy, quisiera que juntos viéramos el tema. ¿Ven? Como decía, el tema de hoy es el privilegio de servir. ¿Pero qué es servir? Servir, por ejemplo, si nos vamos al diccionario, dice que la palabra servir es ser apto o útil para el fin que se expresa o estar capacitado para la cosa que se expresa. También dice ser un utensilio a propósito para el fin que se expresa. En otras palabras, es cumplir el propósito con el cual algo ha sido destinado. Algo ha sido destinado cuando se habla de un objeto, pero también de la misma manera nosotros como humanos, nosotros como hijos de Dios también venimos a ser útiles
en las manos del Señor, venimos a ser siervos del Señor. Y en estos tiempos estamos hablando mucho de lo que está sucediendo, de lo que está padeciendo la humanidad, sea a través de la pandemia, sea a través de los derivados del virus, amén. Pero vemos cómo eso también puede servirnos a cada uno de nosotros, para nosotros como cristianos, para ir a predicar el evangelio del Señor. Todos nosotros tenemos un propósito con el cual hemos sido creados. Tenemos un propósito en común todos, que es la adoración del nombre del Señor, como nos muestra su palabra. Pero también hay otras cosas que nosotros podemos hacer como hijos de Dios para ser útiles en el camino de Dios. Vemos en este pasaje bíblico se habla de una mujer, amén, que era Rahab. Esta era una mujer, amén, que había entendido ella que había llegado a ella una circunstancia en la cual habían estos 2 espías, amén. Habían sido mucho más que 2 los espías que habían sido enviados, amén. Primeramente dice la palabra del Señor cuando nos vamos a ver la historia, pocos capítulos adelante y también en el libro de Números, que se habla de este pasaje bíblico, de esta historia, se habla de que cada una de las tribus había escogido un príncipe que había sido de ser enviado a Jericó a espiar de lo que era, qué era lo que sucedía, qué era lo que se iba a suceder, qué era lo que había en esa tierra, la tierra que Dios había prometido, para ellos de venir a ver de qué manera ellos podían ser alcanzados. Porque era una tierra que ellos se les había sido entregada. Pero vemos que en este pasaje bíblico que leíamos anteriormente se habla de una mujer que antes no se había hablado de ella, una mujer que no tenía ninguna historia, ningún relato hasta que llega ella a esta escena. Y en esta escena ella es llamada a guardar a estos 2 espías que habían sido enviados de parte de Dios para conquistar, para ver qué era lo que esperaba en esta tierra de Jericó a ellos, qué era lo que les esperaba antes de ser conquistada. Y entonces esta mujer viene a ser útil, que es algo muy importante para nosotros, porque nosotros valoramos algo que sirve o no sirve, algo que es útil o inútil, según el uso que nosotros estamos necesitando utilizarlo, o según la necesidad que nosotros estemos pasando. Por ejemplo, usted puede tener 2 carros, pero un carro que está tal vez más anciano, en una condición más anciana, no le serviría como le puede servir un carro nuevo. Pero a veces podemos ver que hay carros nuevos que mismo saliendo del concesionario van a fallar. Entonces es según verdaderamente lo que nosotros estamos necesitando. Hay gente que no necesita tal vez cambiar de carro, pero por el deseo de ellos material o de progresar, desean cambiar el carro. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que compra un carro que está solo con su esposa, compra un auto de 9 pasajeros, que una familia que tiene 4 o 5 hijos, que es una persona que lo necesita. Pero vemos que para nosotros determinar si algo es útil o no es útil, nosotros vemos la condición en la cual se encuentra lo que nosotros vamos a usar. Cuando usted decide cambiar algo que ya no le usa o porque está dañado, ahí viene usted y cambia por el mismo. A veces compramos la misma marca pero el nuevo modelo, sea para una licuadora. Por ejemplo, si usted tiene una licuadora que se le dañó, pero esa marca de licuadora a usted le sirvió durante 15, 20 años, usted va a ser llevado a usar, a comprar, a buscar una de la misma marca que usted dice, bueno, si la otra me duró 20 años, esta tal vez me va a volver a durar 20 años. Porque así somos nosotros, porque vemos de la manera humana, de la manera limitada que nosotros podemos ver. Mas sin embargo, cuando se habla del servicio a Dios, amén, es algo más preciso, más hermoso, y sobre todo que Dios tiene la capacidad de usarnos y escudriñar a cada uno de nosotros. Varios de nosotros hemos conocido, hemos servido a Dios a nuestra manera, pero se nos olvida conforme vaya pasando el tiempo, se nos olvida que el servir a Dios no es ni una costumbre, ni una obligación, sino que viene a ser un privilegio. Y es por eso el tema del mensaje del día de hoy. Porque hay varias cosas que nosotros podemos hacer, hay varias cosas que nosotros hemos hecho, mas sin embargo, lo importante es por qué nosotros lo estamos haciendo.
Por ejemplo, una persona que sirve en cierta área, cuando nosotros hablamos o cuando hacemos planes humanamente hablando, hacemos categorías de servicios a Dios. Hacemos, por ejemplo, ponemos a los diáconos, ponemos a las diaconisas, ponemos a los músicos, a los que cantan, a los que predican, a los que limpian el templo, pero cada uno, según el funcionamiento que tiene, está sirviendo a Dios. Pero hay veces que lo hacemos por rutina, hay veces que nosotros servimos a Dios porque ya se nos volvió una costumbre, hay veces que servimos en lo que estamos haciendo para Dios porque lo hemos hecho durante 20 años y cuando nos viene a hablar, por ejemplo, el pastor o el líder y nos dice, bueno, a partir de hoy ya no vas a estar puesto en tal área, sino que te vamos a probar en tal área, nosotros venimos a ser sacudidos. Pero cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos el privilegio o la oportunidad de venir a servir a Dios. Pero lastimosamente la palabra del Señor dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y esto nos lleva a nosotros a realizar lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, donde hay una muy gran necesidad de conocer a Dios, de venir a alcanzar las vidas que necesitan tener ese encuentro con Cristo. Mas sin embargo no hay aquel o aquella que vaya y lleve ese mensaje de salvación. Es bonito cuando nosotros se nos dice, bueno, te va a tocar predicar, te va a tocar dirigir las alabanzas un domingo o en una campaña de aniversario. Pero no recibimos de la misma manera cuando se nos da un cargo que para nosotros no va a estar frente a las cámaras, no va a estar frente a un micrófono, sino que a veces tomamos que ese privilegio que nosotros vamos a tener de menos, pensando de que no es grande. Pero cada vez que nosotros entendemos que todo lo que nosotros lo hacemos con amor para Dios, nosotros entendemos que es un privilegio servir a Dios, que es el mismo privilegio limpiar, pasar la aspiradora en el templo, como venir a orar, a dirigir un servicio, a predicar. Cada uno tiene su función, pero cada uno de nosotros puede tener y debe tener la disposición de hacer esas cosas. Por ejemplo, si por un momento nos vamos al libro de Hebreos, del verso 17 en adelante, bueno, prácticamente todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Pero a todos nosotros nos fascina ver los nombres. Por ejemplo, cuando habla de Abraham, cuando empieza a hablar de Isaac, cuando empieza a hablar de Jacob, cuando empieza a hablar de José, cuando habla de Moisés, cuando habla de cada uno de estos hombres, nosotros decimos queremos ser como ellos, por lo que ellos lograron. Pero cada uno de estos hombres del cual habla el libro de Hebreos en su capítulo 11, empezó sirviendo a Dios. Empezó entendiendo que era un privilegio servir a Dios. Por ejemplo, cuando vemos la vida de Moisés, Moisés sabía que era tan grande el privilegio de servir a Dios que él se sentía indigno, incapaz de poder venir a servir a Dios. Pero seguido nosotros nos sentimos de esa manera porque no hemos entendido que es un privilegio el ser escogido por Dios. A veces nosotros pensamos que es el hombre que nos escoge. A veces nosotros pensamos que es el pastor o el líder que él es el que ha decidido. Esa mañana se levantó y dijo, bueno, voy a poner en tal cargo, sino que se nos olvida lo importante que es Dios que ha puesto el sentir en cada uno de ellos. Pero la misma manera que Dios está obrando en nuestros líderes para poner en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros cargos o responsabilidades, Dios está también obrando en cada uno de nosotros. Porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros a su cierto tiempo, a su dado tiempo. Pero es necesario que nosotros entendamos que es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir en cualquiera de las áreas. Tal vez nosotros al principio, cuando la primera vez que lo hagamos, no lo vamos a hacer de la mejor manera porque estamos en formación, porque estamos siendo formados y aprendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos o de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Pero es necesario que nosotros nos pongamos al servicio de Dios, que nosotros entendamos que Dios
merece que nosotros le sirvamos, y cuando nosotros entendemos a quién nosotros estamos sirviendo, ahí es donde nosotros vemos la palabra, el privilegio de servir a Dios. Porque, por ejemplo, usted le sirve a su jefe en su trabajo. En su trabajo, usted, cuando su jefe le dice, bueno, te doy tal puesto, usted sabe cuál es su puesto. Usted sabe, por ejemplo, le dan una hoja donde le explican a usted lo que va a hacer, de que usted va a hacer de tal hora a tal hora, usted se va a encargar de tal máquina. Cómo va a administrar, cómo va usted a usar esa máquina. Pero cuando usted lo hace, usted está sirviendo al hombre, o está sirviendo según la necesidad que usted tiene de recibir su pago, porque necesita pagar, porque tiene sus deudas, porque tiene sus responsabilidades financieras. Pero ¿por qué servimos a Dios? Hace poco yo platicando con alguien en el trabajo, me hacía la pregunta y me decía, pero ¿tú vas a cada sábado a la iglesia? Le digo, sí, nosotros tenemos servicio viernes, sábado y domingo. ¿Pero por qué lo haces? Me dice. Porque me vio él que yo estaba preparando algo, estaba leyendo un libro en el trabajo durante mi hora de almuerzo, y viene este compañero y me dice, ¿pero te gusta? Le digo, yo sí. Me dice, y me hizo la pregunta y me dice, ¿pero por qué te gusta? Le digo, porque siempre lo he hecho, le digo. Y ahí es cuando empecé yo a meditar y decir, ¿será que a veces hacemos las cosas por costumbre, por compromiso, o será que lo estamos haciendo por agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros? Pero a veces va más allá de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando usted se pone a meditar, a entender de que de tanto ser humano que hay en esta tierra, los ojos y la confianza de Dios están puestas sobre usted, usted entiende que es un privilegio haber sido escogido. Por ejemplo, si el primer ministro le llama el día de hoy y le dice, ¿sabes qué? La semana próxima, sábado próximo, yo voy a ir a comer a tu casa. Usted se va a sentir privilegiado porque es el primer ministro que va a venir a su casa. Si el primer ministro ese día que viene a su casa le dice, ¿sabes qué? Tengo tal puesto para ti, pensé en ti y mira, te gustaría dártelo. Usted no le va a decir que no. Usted lo va a aceptar porque eso le va a traer a usted beneficios. Y seguido se nos olvida a nosotros que al servir a Dios nosotros también recibimos privilegios, recibimos beneficios. Cuando usted sirve a Dios, usted viene a recibir beneficios de que usted viene a ser un siervo de Dios. ¿Y por qué digo un siervo? Es porque nosotros venimos a servir a Dios, no venimos a que Dios nos sirva, sino nosotros a servir a Dios. Y eso es necesario que nosotros entendamos, porque no nos ha escogido el hombre, sino que nos ha escogido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ha escogido aquel que antes de que nosotros le sirvamos, nos sirvió a cada uno de nosotros. Él nos sirvió a nosotros para que nosotros pudiésemos servirle. Porque Él no nos pide nada a nosotros que Él no nos haya dado. Seguido nosotros no entendemos por qué el Señor nos bendice de gran manera. Mas sin embargo, el Señor quiere que nosotros entendamos que seguido Él nos da bendiciones mismo que nosotros nunca pensamos recibir por el servicio, por nuestra fidelidad en el servicio que nosotros le damos. Porque varias veces basamos en la fidelidad de nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Pero se nos olvida de que también debemos tener una fidelidad en el servicio que nosotros damos a Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos servir a Dios en cierta área. Por ejemplo, yo no puedo venir a servir a Dios, a decirle a servir a Dios, recibiendo a alguien en la puerta de la iglesia, si yo no recibo el amor de Dios en mi corazón, porque si no van a ver a una persona amargada en la puerta. En vez de ver una persona que diga, wow, yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo sentí el abrazo, yo sentí el saludo del hermano que estaba a la puerta. Yo sentí como el hermano que me dijo dónde estaba el baño estaba sirviendo a Dios. Mas sin embargo se nos olvida porque varias veces menospreciamos los privilegios que tenemos para Dios. Que los privilegios que nosotros tenemos no es porque nos pusieron en tal lugar como plan B porque no había nadie ese día, sino que se nos pone porque Dios ha decidido así.
Porque la palabra del Señor nos muestra que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad. Lo que significa que cuando usted está puesto en un cierto cargo, en un cierto puesto, es porque Dios sabe que usted es capaz de hacerlo. Tal vez al inicio usted no lo va a hacer como dentro de un año, pero por lo menos hay disposición en el corazón suyo. Porque yo recuerdo que antes el evangelio era hermanos, hermanas, jóvenes reuniéndose en los metros, repartiendo tratados y yendo a visitar a los hospitales. Usted me dirá, ay sí, pero ahorita está la pandemia, entonces es difícil, no se puede hacer. En este momento no se puede hacer. Pero hay otras cosas que nosotros podemos hacer. Pero es necesario que nosotros entendamos y que haya un deseo en cada uno de nosotros. Y para servir a Dios no se necesita encajar, no se necesita una hoja de vida intacta, una hoja de vida perfecta, sino que se necesita tener el deseo de servir. Cuando vemos el principio del evangelio, el principio del ministerio de Jesús, Jesús empezó escogiendo hombres que no conocían lo que era predicar. Hombres que no sabían ellos lo que significaba repartir. Hombres que no sabían lo que significaba visitar a los demás. Eran hombres que sí sabían trabajar. Porque ninguno de los hombres y ninguna persona que Dios escoge, nunca Dios va a escoger a una persona ociosa. Sino que es necesario que nosotros estemos dispuestos a trabajar. Cuando Jesús escoge a Pedro, no fue a escoger a Pedro en una iglesia, no fue a traer a Pedro en una conferencia de evangelistas, sino que lo fue a buscar donde él se encontraba. Pero Pedro entendió que quien estaba delante de él era aquel que iba a impactar su vida, era aquel que iba a venir a traer un cambio rotundo a su vida. Un cambio que iba a impactar no solo su vida, sino la vida de su familia y la vida de miles después de él. Pero es necesario que nosotros entendamos, porque nosotros a veces estamos dolidos porque en otros lados, en otros ministerios o en otra época de nuestra vida empezamos a hacer, pero no funcionó de la manera que nosotros queremos, porque se nos olvidó de que no es como nosotros queremos, sino que como Dios manda y como Dios ha dispuesto en nuestro caminar que deben suceder las cosas, ya no queremos hacer esas cosas. Aquel que predicaba hace 5 o 10 años, ahora ya no sabe cómo predicar, ya no quiere volver a predicar. Aquel que dirigía las alabanzas ya no quiere volver a dirigir las alabanzas porque hay una herida en él. Y esa herida varias veces se hace más grande que el entendimiento de que es un privilegio servir a Dios. Y es más grande aquel que nos ha llamado que lo que nosotros estamos viviendo. Pero para ello es necesario entender quién es que nos está llamando. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando nosotros venimos a entender que Jesús nos da el privilegio de nosotros servirle a Él, nosotros entendemos varias cosas. Entendemos que sí hay un potencial en nosotros, que cuando en el momento de la creación fue soplado aliento de vida, ese aliento contenía y contiene lo que hay en Cristo. Y Cristo era aquel que sirvió al hombre, no para complacerlo, sino para conquistar al hombre. Jesús fue aquel que vive en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos sentirnos aptos para servir a Dios. Sí, todo toma una formación. Sí, todo toma una capacitación, pero lo más importante es la disponibilidad que hay en nosotros. Y eso es lo que se está perdiendo en estos días. ¿Por qué ya no hay gente dispuesta a servir a Dios? ¿Por qué ya no hay gente dispuesta a ir a orar por los enfermos? Tal vez no necesita usted ir al hospital, pero usted puede llamar al hospital. O tal vez puede usted poner en su Facebook, fácilmente alguien tiene un pariente que está en el hospital,
y usted pedir los datos de usted llamar, orar por esa persona a distancia. Porque el Dios que nosotros servimos no necesita que nosotros vayamos y impongamos manos, sino como Él lo hizo, de que Él con su palabra hubo sanidad de la misma manera, porque es la misma unción que Él ha depositado en nosotros. Pero ahora no estamos limitados solo por esta pandemia que nosotros estamos viviendo, sino que estamos limitados por heridas, por mentes cerradas que nosotros estamos cargando con ellas. Heridas del pasado que no nos permiten nosotros venir a cumplir el propósito que Dios nos dio. A veces hace tal vez 15, 20 años que Dios te dijo que ibas a predicar. Y no lo has hecho por una herida, por un no que te dijo un hombre. Mas sin embargo, el no de un hombre no puede más que el sí de Dios, que el amén de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender en este día. Nosotros tenemos que tener la misma mentalidad que tuvo Pedro. En un cierto momento de intimidad que estaban viviendo los discípulos con Jesús, viene Jesús y le voy a contar la historia a mi versión. Y está Jesús con los discípulos y hay un balde. Y empieza él a lavar los pies de sus discípulos. Pero el primero que tocaba era Pedro. Y cuando él va a hacer a Pedro, Pedro no entendía. Pedro no entendía por qué su líder era aquel que le iba a lavar los pies, en vez de su líder sentarse y decirle: Pedro, lávame los pies porque he predicado mucho, he estado todo el día parado, he estado caminando kilómetros y kilómetros. Y empieza un diálogo entre los dos. Y le empieza a decir Pedro que por qué lo va a hacer él en vez de él a él. Y lo más bello, lo más precioso de todo esto es que Jesús le dice de que Él vino a esta tierra a servir y no a ser servido. Entonces, si Jesús vino a esta tierra a servir y no a ser servido, ¿por qué nosotros no queremos servir? ¿Por qué nosotros no queremos tomar la decisión de servir a Dios? Entender el privilegio que es servir de Dios. A veces no queremos servir a Dios por lo mismo, por lo que hemos leído en la palabra, porque vemos como ellos vinieron a ser mártires, algunos, por servir a Dios. Pero lo más bello, lo más maravilloso de servir a Dios, de entender que es un privilegio servir a Dios, es que de todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos poniendo una sonrisa en el rostro de Dios, poniendo una sonrisa en su rostro, sabiendo de que estamos siendo útiles en su viña. Como decía anteriormente, es fácil, es bonito venir, predicar, cantar, pero hay otras cosas que son necesarias que nosotros podemos hacer para el Señor. Seguido, cuando se dice quién quiere ayunar, vamos a hacer una cadena de ayuno de 40 días, pocas son las manos. Pero cuando se dice, por ejemplo, ¿quién quiere predicar domingo en el lugar del pastor? Todos quieren predicar el domingo porque saben que es cuando hay más gente en la iglesia. Todos quieren cantar los domingos porque saben que hay más gente en la iglesia y eso les trae como que más, ya me pusieron un domingo. Pero cuando entendemos que es un privilegio servir a Dios, entendemos que recibimos más de lo que hacemos sin el reconocimiento del hombre, que cuando recibimos el reconocimiento del hombre. Porque cuando entendemos que es un privilegio es algo que no es dado a todos. Pero lo más triste es que un privilegio como servir a Dios es ofrecido a todos, mas no todos quieren recibirlo. En esta tarde quisiera que cada uno de nosotros meditemos. Estamos a principio de año, se está terminando el primer mes del año. Algunos de nosotros en 2021 tal vez dejamos cargos o privilegios, como usted le quiera llamar, o responsabilidades por el hombre.
por un no, por algo que nos hirió, por algo que no nos gustó, por una mala mirada, por una mala contestación. Pero no servimos al hombre, servimos a un Dios que es Dios todopoderoso. Y si regresamos a la historia de Rahab que leíamos en el libro de Josué, capítulo 2, vemos que esta mujer ayudó. Esta mujer no era una mujer que era de la misma religión, por decir así, de la misma ciudad. Pero ella halló bien hacer este hecho. Porque lo que ella hizo, si usted ve en el verso 1 y 2, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitem a 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Me llama la atención que esta mujer no era digna según el mundo, según la sociedad donde ella vivía. Esta era una mujer, de uno era una mujer, segundo era ramera. Entonces desde ya ella estaba empezando en desventaja. Y dice: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Esta mujer halló a bien hacer algo para hombres que eran enemigos de la ciudad de ella. Pero ella lo hizo porque había en ella, sin saber ella, algo útil en ella. Todos nosotros conocemos este pasaje bíblico. Todos nosotros sabemos cómo Dios conquista, cómo el pueblo de Dios conquista a Jericó. Pero lo que me llama la atención es exactamente lo que pasa con la familia de esta mujer. Porque cuando regresan cuando regresan a la ciudad para conquistar a Jericó, le dicen a esta mujer que todos los que estén en su casa no les va a pasar nada. Porque ese es el verdadero privilegio de Dios, de servir a Dios. El verdadero privilegio de servir a Dios es que cuando tú le eres útil a Dios, Él cuida de ti y cuida de los tuyos. Cuando tú entiendes que es un privilegio servir a Dios, lo que te hace falta hoy, lo que le hace falta a tu familia el día de hoy, el día de mañana el Señor se los va a dar en prosperidad. Eso no significa que debemos de servir a Dios por lo material, sino que significa que Dios es aquel que paga mejor en este mundo. Que todo lo que tú hagas, sea delante del hombre, como pequeño, como grande, para Dios tiene muy grande precio. Es una ofrenda que tú le estás dando a Dios. Cuando tú has entendido que es un privilegio servir a Dios, tu servicio no es un compromiso, no es una responsabilidad, sino que es una ofrenda que tú le estás dando a Dios. Y sabiendo que Dios merece la mejor ofrenda, tú vas a dar tu mejor servicio. Esta mujer vino, escondió a hombres que tal vez ella no conocía antes de que ellos los viera. Tal vez ella no tenía ningún enlace con ninguno de ellos, mas sin embargo ella los cubrió, los escondió en su casa, y a través de lo que ella hizo, el pueblo de Dios pudo conquistar, y lo más bonito es que ella misma pudo participar del logro que había tenido, porque ella había sido de ayuda. Pero usted se dirá: bueno, pero en este momento no estamos viviendo ninguna guerra, no estamos viviendo ningún problema como para que yo venga a hacer esto. Pero en este momento nosotros estamos viviendo situaciones en las cuales se nos presenta
gente que no conoce a Dios, que nosotros podemos servir a Dios predicándoles a ellos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que ellos vengan a Dios y el día de mañana nosotros participar de la victoria de ellos, porque la victoria de ellos será nuestra victoria. Porque cuando servimos a Dios no hay una competencia en nosotros, sino que nosotros servimos a Dios juntos en equipos para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Pero es necesario que nosotros tomemos la decisión. A esta mujer no le importó de que ella podían hacerle daño, podían echarla de la ciudad, podían matarla, podían apedrearla. Mas sin embargo esta mujer, después de que era lo que era delante de la sociedad, delante de Dios vino a ser una mujer digna de la presencia de Dios en su vida. Tal vez en lo que te está pasando últimamente, ha entrado la enfermedad a tu casa, ha entrado el enemigo a tu casa, ha estado arrasando con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa. Pero tal vez ha sido porque has descuidado el servicio que tú estabas dando a Dios. Has empezado a pensar de que es obligación venir a la iglesia, es obligación seguir obrando en la área que estás obrando. Mas sin embargo es necesario que nosotros entendamos el privilegio que es servir a Dios. El privilegio que es ser escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por aquel que dice la palabra de que Él hubiese podido escoger, enviar a ángeles a esta tierra para hacer lo que Él quiere, lo que es necesario que sea hecho en esta tierra. Mas sin embargo nos escogió a nosotros, hombres limitados, hombres y mujeres con defectos, sí, porque tenemos defectos. Pero es importante que nosotros entendamos que es un privilegio servir a Dios. Que nosotros entendamos que la próxima vez que nosotros, un líder de nuestra congregación se acerca a nosotros y nos diga, ¿sabes qué? He estado orando y el Señor me ha dado tu nombre para hacer tal y tal cosa. Digamos, amén. Y que lo empecemos a hacer de manera alegre, con gozo, con alegría, sobre todo con agradecimiento de saber de que Dios nos ha escogido. Porque Dios es el que, como dice la palabra, que pone y quita reyes. No es el hombre, sino que es Dios. Dios permite que los líderes que están en esta tierra y en nuestras congregaciones estén porque Él ha decidido así. Pero es momento que nosotros retomemos esos privilegios, que nosotros entendamos que es un privilegio servir a Dios. Yo te invito mismo de que si tú has dejado hace poco un cargo o un privilegio, comuniques con tu líder y le digas, antes que todo, que le pidas perdón a Dios. Segundo, que hables con tu líder y le digas, disculpe, perdóneme por no haber valorado el privilegio que tenía, por no haber entendido que no era a usted que estoy sirviendo, sino que estoy sirviendo a Dios, que me ha dado todo lo bueno que tengo. Dios es aquel que nunca ha pagado mal. Hay veces que nosotros no entendemos las bendiciones que estamos recibiendo, pero seguidos somos bendecidos por el servicio que nosotros le estamos dando al Señor. Tal vez tú no eres el mejor predicador, pero tal vez el área que Dios quiere que tú uses es que le mandes un mensaje a los hermanos de la iglesia para ver si todo está bien, para ver si alguien que está pasando por alguna necesidad. Porque cada hombre, mujer, joven, niño, es importante en la viña de Dios. Pero cada uno de nosotros recibiremos según el trabajo que nosotros pongamos, el esfuerzo, el amor, la pasión con la cual nosotros sirvamos a Dios. Porque no es lo mismo hacer un trabajo porque te gusta que hacerlo por un salario. Lo hace mejor el que es pagado o el que lo hace por amor. Seguido, los que hacen mejor el trabajo es porque les llama la atención, porque aman hacer lo que están haciendo. Pídele a Dios que ponga en ti ese deseo de servirle. Ese deseo de servir, de ser las manos de Dios, los brazos de Dios, de ser la voz de Dios, de ser tú dando los abrazos que Dios quisiera dar en esta tierra.
En esta tarde te invito a que medites en todo lo que el enemigo te ha quitado estos últimos tiempos. Y que te preguntes y que lo compares al servicio que le estás dando a Dios. Y te hagas la pregunta: Señor, ¿te estoy sirviendo bien? Señor, he entendido que servirte es un privilegio. Y si no lo has hecho, no te preocupes. Esta noche puedes pedirle perdón a Dios. Y el día de mañana volver a dar ese servicio que tú dabas antes. Porque seguido, el servicio que nosotros estamos dando a Dios es el mismo servicio que nuestros hijos están viendo. Es el mismo servicio que los hijos de nuestros hijos darán a Dios. Pero si nosotros hacemos de nosotros mismos hombres y mujeres inútiles para Dios, estaremos educando generaciones que vienen a ser iguales de inútiles que nosotros. Ahí es la importancia de nosotros entender que es un privilegio servir a Dios. Porque es bonito cuando tu hijo te dice: papá, quiero ser como tú. Cuando juegas un deporte, cuando ejerces un trabajo, un labor. Pero es mayor gratificante cuando nuestros hijos quieren ser como nosotros, quieren servir a Dios como nosotros, porque ven que lo hacemos con pasión. Cuando ven que lo hacemos por amor y hemos entendido de que no lo hacemos por todo, porque nosotros queremos, sino porque Dios nos ha dado tanto que nosotros nos sentimos comprometidos con Dios, que lo hacemos entendiendo de que Dios pudo haber enviado ángeles, pudo haber creado robots en este mundo para que hiciesen exactamente lo que Él hiciese, pero nos escogió a nosotros, hombres y mujeres limitados, pero que tenemos un deseo de servir a Dios. En esta tarde te voy a invitar que ahí donde te encuentres, le pidamos juntos a Dios de que le despierte en nosotros el don de servicio. De que cada uno de nosotros nos pongamos a la disposición de nuestros líderes, a la disposición de Dios para ser útiles en esta tierra. Que no seamos aquel pámpano que no lleve fruto, que dice la palabra del Señor que será cortado y echado al fuego, sino que nosotros seamos de aquel que el fruto, como usted cuando tiene una planta y presenta la planta porque le gusta el fruto que esa planta está dando, que así Dios se glorifique, se exalte a través del fruto que nosotros estamos dando en nuestro servicio. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más, oh Dios, te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, hemos predicado tu palabra, Señor. Ahora, Señor, te pido de que seas tú de una manera especial, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Señor, de que seas tú, Señor, cambiando nuestras mentes, Señor, cambiando, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestro vocabulario, nuestras palabras, Señor, de que seas tú de una manera especial, Señor, despertando, Señor, aquel que estaba durmiendo, Señor, aquel Padre amado, Señor, que aquel, Señor, talento que tú le has dado, Señor, lo habías sembrado, Señor, lo había escondido, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que vuelvas, Señor, a salir, Señor, a la luz del día, Señor, que dé fruto, Señor, ese, Señor, talento que tú le has dado, Señor. Señor, levanta, Padre amado, Señor, a los músicos, Señor, que están sentados, Señor, a los predicadores, a los evangelistas, a los salmistas, Señor, a los cantantes, Padre amado, Señor, levántalos para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Levanta, Señor, el ministerio de la intercesión, Padre amado, Señor. Despierta, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, ese deseo de orar los unos por los otros, Señor. Señor, que tal vez físicamente, Señor, no podamos ir a los hospitales, Señor, pero que ahí donde estemos, Señor, oremos, Señor, por la salud, Señor, por la salvación, Señor, de esas almas, Padre amado, Señor. Señor, tú nos has escogido, Señor, y no hay mejor, Padre amado, Señor, patrón, Señor, que tú, Señor, en esta tierra, Señor. No hay, Señor, ninguno, Señor, que pague como tú pagas, Señor. Tú nos pagas, Señor, regalándonos, Señor, la salud que nos has dado. Tú nos has pagado, Señor, dándonos, Señor, los hijos que nos has entregado, Señor. Dándonos, Padre amado, Señor,
Señor, la iglesia que nos has dado, Padre Santo, Señor. Y por ello, Señor, te declaramos, Señor, que es un privilegio servirte, Señor. Que es, Padre amado, Señor, una alegría el servirte, Señor. El saber, Padre amado, Señor, que cada vez, Señor, que hablamos de ti, Señor. Cada vez, Padre amado, Señor, que hablamos, Señor, de lo grande y maravilloso que tú eres para con nosotros, Señor. Tú te alegras, Padre amado, Señor, y te glorificas, Señor, y te manifiestas en las vidas de los demás, Señor. Una vez más, Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada miembro, Señor, que tú tienes, Señor, y aquellos, Señor, que tú has de traer, Padre amado, Señor, porque tú, Señor, estás, Padre amado, Señor, recogiendo, Señor, esas cosechas, Señor, de lo que un día, Señor, fue sembrado en este lugar, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén.